¿Qué fue lo que realmente sucedió en su cabaña? La respuesta te espera más adelante. Escucha toda la historia para sumergirte en cada instante y vivir cada emoción junto a nosotras. Te advierto que hay algunos momentos sensibles en esta narración, así que prepárate para experimentarlos con el corazón abierto. Espero que disfrutes cada segundo y que esta historia te brinde un momento de calma y conexión. Si te ha gustado este contenido, no olvides apoyarme dejando un like, suscribiéndote y comentando aquí abajo tu opinión. Eso me ayudará muchísimo a seguir creando más historias como esta. Y ahora, comencemos. Ese día, el cielo azul se cubrió repentinamente de nubes grises. Nadie tuvo tiempo de notar que la lluvia se acercaba y, cuando cayó de repente, todo quedó reducido a gotas frías que se deslizaban por el cabello, los hombros y se filtraban en cada fibra de la tela. Aún recuerdo con claridad la imagen de Jessica Antonia aquel día. Una chica de figura esbelta, pero con una suavidad innegable. Llevaba el uniforme habitual de la escuela, una falda blanca ligera y una blusa azul claro de tela delgada. Cuando la lluvia cayó con fuerza, nadie tuvo tiempo de sacar un abrigo o un paraguas, así que ambas chicas quedaron empapadas de pies a cabeza. El cabello largo de Jessica caía suelto. Sus mechones mojados se pegaban a su rostro, resaltando sus facciones delicadas. Sus ojos profundos de un marrón sereno, sus pestañas naturalmente curvas con gotas de agua resbalando lentamente. Sus labios, de un tono rosado natural, se apretaron ligeramente al sentir la brisa fría colarse entre la lluvia. Pero lo que realmente me impidió apartar la mirada de ella fue la manera en que su ropa mojada se ceñía a su cuerpo. Su falda blanca, ahora completamente empapada, se adhería suavemente a sus formas juveniles, delineando con sutilidad cada curva de su figura. Podía percibir la feminidad pura de Jessica, no porque ella intentara mostrarla, sino porque simplemente era así. Una belleza natural, sin esfuerzo ni artificios. Mi mirada se deslizó por sus hombros delgados y su piel clara, tersa, como si el sol nunca la hubiera tocado con demasiada intensidad. El cuello de su blusa era un poco amplio, revelando con discreción sus clavículas definidas. Me di cuenta de que la estaba observando demasiado tiempo, pero parecía que todo a nuestro alrededor se había detenido en ese instante. La lluvia, las gotas cayendo y la imagen de una Jessica Antonia que no solo era la amiga de mi hermana, sino algo más, algo que hizo latir mi corazón más rápido de lo habitual. Ella tembló ligeramente y levantó sus manos pequeñas para apartar los mechones húmedos de su rostro. Luego sonrió suavemente y su voz rompió el sonido de la lluvia. Vaya sorpresa, ¿no crees? Esta lluvia llegó demasiado rápido. Yo todavía estaba sumida en mis pensamientos, atrapada en la imagen de Jessica Antonia, mis ojos fijos en las gotas de agua resbalando por su piel clara. Su belleza natural, su vitalidad, nunca antes la había observado con tanta profundidad. Pero justo en ese momento, «Hermana, tráenos una toalla, estamos empapadas». La voz de Clara, mi hermana menor, me sacó de mi ensimismamiento. Parpadeé y tomé una respiración profunda para recuperar la compostura antes de ir rápidamente por 2 toallas. Cuando regresé, Clara y Jessica seguían paradas en el umbral de la casa, aún goteando por la ropa mojada. Les entregué las toallas. Clara tomó la suya y comenzó a secarse el cabello, mientras que Jessica, en lugar de usar la suya de inmediato, me miró con esos ojos brillantes y una sonrisa traviesa en los labios. «Gracias, eres nuestra salvadora». Su voz tenía una alegría natural, ligera y cristalina. Asentí con la cabeza, intentando actuar con normalidad.
pero en realidad mi atención aún estaba atrapada en cada uno de sus gestos. Cómo secaba su cabello con delicadeza, cómo exprimía el borde de su falda para quitarle el exceso de agua, cómo se reía con frescura ante un comentario de Clara. Jessica no era una chica tímida ni reservada. Al contrario, tenía una energía vibrante, una chispa que la hacía destacar sin esfuerzo. La había conocido desde hace tiempo, pero solo ahora comprendía que Jessica Antonia no era solo una chica joven y radiante, sino alguien con un magnetismo imposible de ignorar. No sé cuánto tiempo la observé, pero Jessica parecía notarlo. Ladeó ligeramente la cabeza. Sus ojos marrones reflejaban una mezcla de curiosidad y diversión antes de que, de repente, me guiñara un ojo. ¿Por qué me miras tanto? ¿Tengo algo en la cara? Su pregunta me tomó desprevenida. Me apresuré a negar con la cabeza, intentando ocultar mi desconcierto mientras desviaba la vista y cambiaba de tema. No es nada. Mejor entren antes de que se resfríen. Jessica soltó una risita, pero no dijo nada más. Tuve la sensación de que ella entendía perfectamente lo que pasaba por mi mente. Sin embargo, no me provocó, no intentó hacerme sentir incómoda. Jessica simplemente era así, radiante, cálida, con una atracción que me envolvía sin remedio. Aquel día de lluvia marcó algo en mí. Esa imagen de Jessica, ese instante en el que supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Yo, una mujer de 32 años que nunca había tenido una relación, que jamás había sentido una atracción tan fuerte, me encontré completamente cautivada por el magnetismo de su cuerpo, por su forma de ser. No sabía si eso era bueno o malo, solo sabía que, a partir de ese momento, ya no podía mirar a Jessica Antonia de la misma manera. Nunca había amado a nadie, nunca antes mi corazón había latido de esta manera. Pero de alguna forma, Jessica Antonia logró hacerlo, sin siquiera intentarlo. No sé si fue su energía vibrante, su juventud o la dulzura de su mirada que, en ocasiones, me hacía sentir comprendida como nadie más. Pero lo que sí sé es que después de esa noche ya no podía seguir ignorándolo. No sabía si ella sentía lo mismo que yo, pero a veces, en su mirada, notaba algo diferente. Tal vez solo estaba imaginándolo, o quizás era simplemente la admiración inocente de una chica joven hacia la hermana de su mejor amiga. Pero, fuera lo que fuera, no podía negar que cada vez que Jessica me miraba, sentía cómo mi corazón se calmaba de una manera extraña. Jessica seguía siendo la misma, enérgica, alegre, sin mostrar el más mínimo cambio. Mientras tanto, yo seguía atrapada en mis propios pensamientos, luchando contra sentimientos que ni siquiera sabía cómo definir. Nunca me había planteado la posibilidad de sentirme atraída por otra mujer, pero Jessica no era como nadie más. Tenía una atracción especial, algo que la hacía cercana y a la vez inalcanzable. Me preguntaba si tal vez había estado demasiado sola durante todos estos años, y si por eso, solo por una tarde lluviosa, por una imagen fugaz, mi corazón había latido con tanta intensidad, o quizás simplemente nunca había llegado a conocerme realmente. Aquella tarde era cálida, el cielo teñido con un tono anaranjado suave, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, aliviando el calor del verano. Clara, mi hermana menor, llevaba una semana organizando la fiesta en el jardín trasero, emocionada por recibir a sus amigos y disfrutar de una noche llena de risas y diversión. La mesa estaba decorada de manera sencilla, pero con todo lo necesario. Las pequeñas luces colgadas alrededor del jardín creaban un ambiente acogedor y encantador. El aroma de la carne asada flotaba en el aire, mezclándose con el dulce perfume de las flores del patio.
No solía asistir a este tipo de reuniones, pero como Clara insistió tanto, decidí unirme y dejarme llevar por la alegría del momento. Conversaba con un grupo de amigos de Clara, en su mayoría jóvenes, llenos de energía, cuyas carcajadas no cesaban. Algunos chicos intentaban entablar conversación conmigo, lanzando de vez en cuando algún comentario coqueto o atrevido. Podía sentir sus miradas sobre mí, el interés reflejado en sus ojos, pero lo extraño era que yo no estaba interesada en ninguno de ellos. Sonreía con cortesía y respondía de manera educada, pero mi mente estaba en otro lugar. Desde el momento en que puse un pie en la fiesta, sin darme cuenta, había estado buscando a una persona, Jessica Antonia. Ella apareció más radiante que nunca. Su vestido azul marino caía suavemente sobre su silueta delgada, resaltando su feminidad sin perder su toque de fuerza. Su largo cabello estaba recogido parcialmente, dejando ver la delicada piel de su nuca, con algunos mechones sueltos que se movían con la brisa. Jessica no tenía que esforzarse para ser atractiva. Lo era de manera natural, sin necesidad de artificios. No sé cuánto tiempo la estuve observando, pero cada vez que sonreía, mis ojos volvían a ella. Cuando levantaba su vaso para beber un sorbo de jugo, cuando inclinaba la cabeza al reír con alguien, cuando pasaba la mano suavemente por su cabello desordenado por el viento, cada uno de sus gestos era como un hechizo del que no podía escapar. Entre la música y las conversaciones a mi alrededor, de repente me di cuenta de que no estaba prestando atención a nadie más. Los chicos seguían intentando captar mi interés, pero no recordaba nada de lo que decían. Lo único que sabía era que Jessica estaba allí y que no podía apartar la vista de ella. De pronto, como si sintiera mi mirada, Jessica giró la cabeza. Nuestros ojos se encontraron por un instante fugaz, pero lo suficiente para hacer que mi corazón se detuviera por un segundo. No sabía si ella se había dado cuenta de que la había estado observando desde el principio, pero la forma en que inclinó ligeramente la cabeza y la chispa de curiosidad en su mirada me hicieron pensar que sí. No apartó la vista. En cambio, con su sonrisa juguetona de siempre, se acercó lentamente a mí. Intenté mantenerme tranquila, aunque en el fondo no estaba segura de poder controlar mi propia inquietud. «Esta fiesta está muy animada, ¿verdad?», comentó con un tono ligero, como si el ambiente a su alrededor no la afectara en absoluto. Asentí tratando de encontrar una respuesta coherente, pero me di cuenta de que ni siquiera había estado prestando atención a la fiesta. «Sí, supongo que sí», respondí con una ligera torpeza. Jessica arqueó una ceja divertida, como si supiera perfectamente que la fiesta no me interesaba en lo más mínimo y que mi única distracción era ella. «Entonces, ¿quieres dar un paseo?», sugirió con una mirada difícil de descifrar. No lo pensé demasiado. «Está bien». Dejamos atrás las conversaciones ruidosas, las miradas curiosas de los chicos que aún intentaban llamar mi atención, y nos adentramos en un espacio más silencioso. No sabía a dónde me llevaría ese paseo, pero sí sabía algo con certeza. Estaba atrapada en su órbita, sin posibilidad de escape. La noche había caído, el cielo negro como terciopelo estaba salpicado de estrellas brillantes. El ambiente se volvía cada vez más tranquilo, solo quedaba el sonido de los insectos en la distancia y la brisa suave deslizándose entre las hojas de los árboles. Hacía rato que habíamos dejado atrás la fiesta y seguíamos caminando por el sendero detrás de la casa, lejos de las luces de la calle, en un lugar donde solo estábamos Jessica y yo, con nuestras respiraciones fundiéndose en el viento.
pasos lentos, conversaciones sin sentido, risas suaves arrastradas por el efecto del alcohol. Todo contribuía a una atmósfera diferente, una sensación que no podía describir con palabras. Nunca antes me había sentido tan cómoda con alguien, nunca antes mi corazón se había sentido tan liviano, aunque al mismo tiempo una inquietud silenciosa se instalaba dentro de mí. De repente Jessica se detuvo. Me di cuenta de que ya no caminaba a mi lado. Giré la cabeza y la vi allí, bajo la tenue luz de la luna, con sus ojos marrón profundo fijos en mí. No había rastro de juego en su mirada, ninguna de sus típicas travesuras. Jessica se veía diferente. Una brisa nocturna agitó ligeramente su cabello, haciendo que algunos mechones se balancearan suavemente. «Camila, ¿te gusto?». Una pregunta simple, pero que me dejó completamente paralizada. Abrí los ojos con sorpresa, sintiendo cómo mi corazón saltaba un latido. No supe qué decir, no supe cómo reaccionar. Nunca imaginé que me haría esa pregunta, al menos no ahora, no de una manera tan directa, sin previo aviso. Guardé silencio por un instante, notando cómo mi respiración se volvía más pesada. Intenté recomponerme, pero cada parte de mí estaba en un estado de desconcierto absoluto. Miré sus ojos tratando de encontrar un destello de broma, alguna señal de que solo estaba jugando conmigo, pero no. Jessica hablaba completamente en serio. «¿Tú qué piensas?». Mi voz apenas fue un susurro, con un ligero temblor que no supe disimular. No porque estuviera nerviosa, sino porque tenía miedo. Miedo de que su respuesta me empujara a un abismo del cual no pudiera salir. Jessica no respondió de inmediato. Se quedó allí, observándome en silencio, como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra. «Aquella tarde de lluvia», comenzó a decir con calma, sus ojos recorriendo los míos como si estuviera recordando cada detalle. «Ese día supe que eras diferente». Mi pecho se oprimió con fuerza. «Y yo también soy diferente». Sus palabras me golpearon como un relámpago. Me detuve. Fue como si mi cuerpo olvidara cómo moverse, como si el aire alrededor se volviera demasiado denso para respirar. Cada una de sus palabras resonó en mi mente con claridad absoluta, como si hubieran estado esperando todo este tiempo para encajar en su lugar. Jessica también era como yo, lo que significaba que no estaba sola, lo que significaba que todo lo que había sentido por ella durante este tiempo no era solo un reflejo de mi imaginación, lo que significaba que, tal vez, podía permitirme dar un paso hacia ella sin miedo a perderme en el vacío. La miré de nuevo, tratando de descifrar cada detalle en su rostro, pero Jessica no apartó la mirada. «¿Quieres venir conmigo a un lugar?». Su voz era suave, pero antes de que pudiera siquiera responder, Jessica tomó mi mano y me jaló con ella. «Ven conmigo». No me resistí, ni hice preguntas. El calor de su mano rodeando la mía me hizo olvidar cualquier duda, cualquier razonamiento lógico. Solo la seguí, como si no tuviera otra opción, como si todo en mi interior ya supiera que iba a hacerlo. Dejamos atrás el jardín, caminando por el pequeño sendero que nos llevó hasta el estacionamiento. La brisa nocturna rozaba mi piel, pero no sentía frío, porque dentro de mí un torbellino de emociones comenzaba a formarse. Curiosidad, anticipación, un cosquilleo indescriptible. No sabía a dónde me estaba llevando, pero tampoco me importaba. No pasó mucho tiempo antes de que llegáramos a nuestro destino. Una cabaña pequeña, escondida en un rincón tranquilo, no muy lejos de mi casa, pero lo suficientemente apartada como para ser un refugio propio. Jessica abrió la puerta y me condujo al interior. El espacio no era grande, pero en el instante en que crucé el umbral,
supe que ese lugar era completamente suyo. La luz tenue y cálida iluminaba la habitación, envolviendo el espacio en una sensación de paz y serenidad. Todo estaba ordenado, sin ningún rastro de caos. Cortinas blancas inmaculadas, estanterías decoradas con cuidado, pequeños adornos estratégicamente colocados, creando un ambiente acogedor y armonioso. Me sentí como si hubiera entrado en el mundo de una princesa. Al menos, así lo percibí en ese instante. En una esquina de la habitación, una guitarra descansaba apoyada contra la pared, junto a una pequeña maceta con una planta verde vibrante. En la estantería, varios marcos de fotos capturaban momentos de paisajes y recuerdos compartidos. Algunas eran imágenes de Jessica con Clara, pero lo que realmente me sorprendió fue encontrarme a mí misma en una de ellas. Me detuve un instante al ver la foto, pero Jessica no pareció darle importancia. Se dirigió a la pequeña cocina, llenó un vaso de agua y me lo ofreció con una sonrisa. ¿Qué te parece mi habitación? Su voz estaba cargada de emoción, como si esperara con ansias mi reacción. Tomé el vaso y sonreí suavemente. Es realmente hermosa. Es totalmente tú. Jessica sonrió. Sus ojos reflejaban orgullo. Este es mi mundo, dijo, antes de girarse hacia mí, con su mirada marrón brillando bajo la luz cálida. Me gusta ser independiente, así que creé un espacio que fuera solo mío, donde pudiera hacer lo que quisiera, decorarlo como me gustara, vivir como yo deseo. La observé en silencio. Nunca antes la había visto tan atractiva como en ese momento. No era su belleza física, ni su sonrisa encantadora, ni el tono suave de su voz. Era su mirada, la de una mujer apasionada, segura de sí misma, alguien que sabía lo que quería y no tenía miedo de ir tras ello. Dejé el vaso sobre la mesa, me apoyé levemente en un estante y la contemplé con calma. «Eres una princesa independiente», dije con una leve risa. Jessica arqueó una ceja y luego rió conmigo. «Pero hasta las princesas necesitan a alguien que las entienda y las valore, ¿no crees?». Sus palabras me tomaron por sorpresa. El aire en la habitación cambió. La miré. Ella me miró. El espacio entre nosotras se volvió insignificante, pero al mismo tiempo parecía haber una línea invisible que ninguna de las dos había cruzado aún. Sentí mi corazón latir con fuerza y me pregunté, ¿acaso esta noche sería aquella en la que finalmente entendería mis propios sentimientos? Jessica dio un pequeño paso hacia mí. Su mirada seguía siendo dulce, pero en ella había algo más profundo, algo que parecía estar buscando una respuesta en mí. No sabía qué era exactamente, pero sí sabía una cosa: no quería escapar. «Camila». Su voz fue apenas un susurro, una brisa suave en la quietud de la habitación. Su mano, pequeña y cálida, se posó sobre la mía. No me aparté. Nadie tomó la iniciativa primero. Nadie dio el primer paso. Pero en el momento en que nuestras miradas se encontraron, algo invisible nos acercó aún más. Y entonces muy lentamente Jessica inclinó la cabeza y sus labios rozaron los míos. El beso no fue apresurado, no fue una explosión de emociones descontroladas. Fue delicado, dulce, como una caricia suave que recorría cada fibra de mi ser, como si Jessica estuviera tocándome con todo el cuidado del mundo. Cerré los ojos y me dejé llevar. Una de mis manos se deslizó hasta su cintura, sosteniéndola con suavidad, lo suficiente para sentir el calor de su cuerpo. Jessica tampoco dudó. Se acercó más, su mano se deslizó sobre mi hombro. Sus dedos trazaron un leve recorrido sin intención, como si quisiera memorizar cada centímetro de mi piel. No sé cuánto tiempo duró el beso, unos segundos, un minuto, quizás más, pero supe que hizo que todo lo demás desapareciera.
Por primera vez en mi vida, sentí una conexión profunda e irrompible. No era solo un sentimiento pasajero, no era un capricho fugaz, era algo más grande, más real, algo que había intentado negar durante demasiado tiempo. Jessica se separó apenas un poco, pero no se alejó. Sus labios aún guardaban el calor del beso, sus ojos, abiertos ahora, reflejaban una emoción pura que no intentó ocultar. Camila, no necesitábamos palabras. Acaricié su mejilla con suavidad. Ambas sabíamos lo que había ocurrido. Habíamos cruzado la línea y ya no había marcha atrás. Aquella noche llegó como si fuera inevitable, como si el universo hubiera alineado cada pequeño detalle para llevarnos hasta ese instante. No hubo planificación, no hubo expectativas, solo dos personas arrastradas por la atracción de un espacio que nos pertenecía únicamente a nosotras, sin que nadie más pudiera intervenir. Lo que sentimos no fue prisa ni un capricho pasajero, fue la fusión de emociones reprimidas por demasiado tiempo, de miradas que se cruzaban sin ser pronunciadas, de una tensión que había crecido hasta volverse imposible de ignorar. Y cuando la luz del alba se filtró entre las cortinas, desperté en un mundo completamente distinto al de la noche anterior. No porque la habitación hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. Jessica aún dormía a mi lado, su respiración pausada, su cabello ligeramente revuelto, sus labios entreabiertos, como si todavía guardaran el eco de lo que compartimos. Me giré hacia ella, sintiendo una mezcla de asombro y ternura que se instaló en mi pecho. No sabía cuánto tiempo la había estado observando, pero cuando deslicé mis dedos suavemente sobre su mano, Jessica abrió los ojos. Sus pupilas marrón oscuro brillaban con una pizca de pereza matutina, pero también con un destello travieso que ya conocía bien. Levantó una ceja y su voz, aún adormilada, sonó un poco ronca. ¿Por qué te despertaste tan temprano? Sonreí levemente, acomodando la sábana para cubrirla mejor del frío matinal. Porque estabas durmiendo demasiado bien. Jessica rió con suavidad y se estiró con naturalidad, como si nada de lo que había sucedido la noche anterior alterara en absoluto su tranquilidad. Yo, en cambio, no podía evitar pensar en ello. Después de unos segundos de duda, hablé, con un tono casi temeroso de romper la calma de la mañana. ¿No tienes miedo de lo que puedan decir? No respondió enseguida. Me miró durante unos segundos y luego su expresión adquirió un matiz juguetón. ¿Acaso hay que temerle al amor? Sus palabras me tomaron por sorpresa. Me sentí como si me hubieran dado un bofetón de realidad, como si de pronto me diera cuenta de que había pasado demasiado tiempo preocupándome por algo que, para ella, era tan simple. Pero no podía ignorar la inseguridad que aún pesaba dentro de mí. No me refiero a eso, murmuré. Tengo miedo de que lo que sientes no sea real, que sea solo un impulso pasajero. El aire en la habitación pareció detenerse. Jessica me miró, pero esta vez su expresión había cambiado. Sus ojos no tenían rastro de su alegría habitual, sino una firmeza que nunca antes había visto en ella. Se acercó, reduciendo aún más la distancia entre nosotras, y cuando habló, su voz tenía una seguridad que no dejaba lugar a dudas. Camila, si esto fuera solo pasajero, no te habría estado mirando así desde hace mucho tiempo. Guardé silencio. Algo dentro de mí se rompió en ese instante, como si todas las dudas, todos los miedos, todos los pensamientos que me habían retenido durante tanto tiempo, de pronto, se hicieran añicos. Jessica no era alguien que dijera cosas en las que no creyera, y la manera en que me estaba mirando en este momento me hizo entender que cada palabra suya era verdad.
no necesitaba otra respuesta, porque en ese momento supe con certeza que lo que teníamos era real. Esta historia es un viaje de autodescubrimiento, de amor y de valentía para enfrentar los propios sentimientos. Camila, una mujer adulta que siempre creyó que su corazón jamás había latido por nadie, de repente se da cuenta de que el amor puede surgir en los momentos más inesperados, con alguien que jamás imaginó amar. A través de Jessica, la historia no solo muestra un romance, sino el despertar de una mujer que, por mucho tiempo, se negó a abrir su corazón. Aquella tarde de lluvia no fue un simple recuerdo pasajero, sino la chispa que encendió un fuego que ni siquiera ella sabía que existía. El miedo a la sociedad, la duda sobre la autenticidad del amor, el temor a que todo sea solo una ilusión, son barreras que Camila enfrenta, pero es Jessica, con su confianza, su sinceridad y su determinación, quien le enseña que no hay razón para temer cuando el amor es verdadero, que cuando el corazón elige a alguien, no debe ser encadenado por el miedo a los prejuicios o a lo que los demás puedan decir. Este relato transmite un mensaje de valentía en el amor, de aceptar los sentimientos sin vergüenza, aunque vayan en contra de lo que una vez creímos correcto. A veces, el amor no es una decisión consciente, sino algo que simplemente sucede, como Jessica, que entró en la vida de Camila de manera sutil, pero imposible de ignorar. Y aunque el futuro pueda traer desafíos, miradas de juicio o palabras crueles, ellas eligen vivir fieles a sí mismas